Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Para entender por qué Loki tendría miedo de Shanks, necesitamos considerar el historial de ambos. Shanks es conocido por su dominio del Haki del Rey y por ser un guerrero formidable, pero en Elbaf quizás se ha visto de una manera aún más impresionante. Elbaf es una tierra de guerreros, y no cualquiera consigue su respeto. Entonces, si Shanks logró eso, es porque demostró una fuerza o un valor extraordinario, algo que ni siquiera Loki, el dios Sol y el guerrero más fuerte de Elbaf, pudo superar. Antes de revelarlo todo para ustedes, cuento con su apoyo para dejar un like en el video y suscribirse al canal si aún son nuevos por aquí. Es posible que, hace años, Shanks haya ido a Elbaf en una misión secreta y delicada, proteger ese reino del nuevo rey de los gigantes, o sea, algo relacionado con el propio Loki. Imaginemos la situación. Loki, temido por su habilidad y por el poder de su fruta del diablo, la poderosa fruta heredada por los reyes de los gigantes, se rebeló contra su propia nación, tal vez buscando poder o simplemente destrucción. Esto es algo que tenemos casi por seguro. Después de todo, Loki simplemente demostró ser malvado, le quitó la vida a su propio padre única y exclusivamente para robar el poder de su fruta del diablo antes de que naturalmente la heredara. No quiso esperar, quiso ese poder. ¿Y para qué? Loki se dice el dios Sol que traerá el fin de este mundo. Esto ya nos muestra que tiene una visión distorsionada del dios Sol. Cree que ese poder proviene de la fruta heredada por el rey de los gigantes, y parece no creer en la libertad de Nika, sino que cree que debe destruir todo. Quiere corromper esa leyenda, y simplemente destruir completamente Elbaf y el mundo entero. En este contexto, Elbaf habría recurrido a alguien de fuera, a alguien poderoso y confiable, y esa persona fue Shanks. Creo que, en el enfrentamiento entre Shanks y Loki, Shanks demostró una fuerza y una habilidad de Haki tan abrumadoras que causaron un trauma en Loki. Esto podría explicar el miedo de Loki al pelirrojo. El Haki del conquistador de Shanks es legendario, y si lo usó con toda su fuerza para someter a Loki, eso habría dejado una marca, tanto física como psicológica. Shanks probablemente usó el Haki del rey para derribar a cualquier subordinado de Loki y, en un feroz combate, logró que Loki fuera encarcelado. Después de todo, vemos esto en el capítulo 1131 del manga, donde el lugar en el que Loki fue aprisionado, conocido como el Primer Mundo, se muestra como un lugar donde el sol no llega y que está dominado por monstruos aún mayores que los que vimos anteriormente. Los humanos que desafiaron a Elbaf también fueron arrojados a este lugar y se convirtieron en subordinados de Loki para sobrevivir. Creían que los monstruos devorarían a Luffy, al igual que a todos los intrusos que cayeron en ese lugar. Sin embargo, él siente solo nostalgia al ver criaturas que le recuerdan a sus amigos de la isla Ruskaina. En un abrir y cerrar de ojos, su Haki del conquistador transforma a los maestros de las montañas en animales mansos, lo que hace que todos recuerden a Shanks de inmediato. Después de todo, recientemente él había hecho lo mismo, pero a diferencia de Luffy, también hizo que todos los presentes se desmayaran. Un detalle interesante es el lugar de encarcelamiento de Loki, el árbol del tesoro de Adán, un lugar que parece especialmente construido para contener a alguien de su poder. Este árbol no solo impide que el sol brille en el lugar donde Loki está preso, sino que también está rodeado de monstruos. Es posible que Shanks haya elegido este lugar a propósito, sabiendo que además de las cadenas de Kairoseki, la naturaleza circundante impediría que Loki escapara fácilmente. Tal vez Shanks conozca este lugar de los tiempos en que exploraba las aguas del Nuevo Mundo con la tripulación del Roger y haya sugerido la prisión allí por ya saber de su eficacia como una celda natural. No podemos olvidar que Shanks es un pacificador y aparentemente es alguien que desea ver al dios Sol trayendo libertad al mundo. El pelirrojo es alguien que busca mantener el equilibrio. Al ver a un gigante con ambiciones descontroladas como Loki amenazando la paz de Elbaf, no habría ignorado esto. En la mente de Shanks, permitir que Loki siguiera libre podría significar más caos en el mundo, y eso va en contra de sus principios. Además, como Elbaf es la nación más poderosa y respetada en cuanto a fuerza, si uno de sus propios miembros, un gigante, se convirtiera en una amenaza para el orden mundial, Shanks lo vería como un riesgo para todos. Otro punto es que Shanks podría tener una relación especial con Elbaf. Los gigantes, como sabemos, son guerreros de honor, y Shanks podría haber hecho un pacto con ellos en algún momento del pasado. Después de todo, hay muchos lugares en el Nuevo Mundo que están bajo la protección de los piratas pelirrojos, y siempre ha existido la teoría de que la tripulación de Shanks incluso ha usado Elbaf como su isla base principal. Esto explicaría su deseo de proteger la nación de la amenaza interna representada por Loki. Incluso existe la posibilidad de que Shanks haya sido entrenado o instruido en
en Elbaf durante su juventud y por eso sienta un compromiso con esa tierra. Es curioso cómo la prisión de Loki involucra cadenas de Kairouseki, un material raro y difícil de obtener en cantidades suficientes para mantener a un gigante. Esto plantea la pregunta, ¿quién proporcionó el Kairoseki? Una vez más, Shanks podría ser el eslabón que conecta todo. Él tiene una red de aliados poderosa, y si alguien podría conseguir los recursos suficientes para crear cadenas tan poderosas, ese alguien sería él. Además, Shanks entiende bien las debilidades de los usuarios de Akuma no Mi, y sabría cómo lidiar con Loki y su falsa fruta del dios Sol. Suponiendo que Loki tenga una fruta del diablo con poderes similares a los de Luffy, que le permitiría tener una forma maleable de usar su cuerpo, esto hace aún más plausible el uso del Kairoseki y refuerza la idea de que Shanks fue un estratega clave en su captura. Sin embargo, vale la pena recordar que la madre Carmel poseía la fruta que conocemos utilizada por Big Mom y en un cierto momento utilizó este poder para detener un incendio causado por la propia Charlotte Linlin, transformando un poco de fuego en un homie con forma de sol, lo que hizo que los ciudadanos de Elbaf creyeran que ese era el propio dios Sol. Esto nos indica que tal vez las personas en Elbaf no conozcan al verdadero dios Sol y crean que es una persona con poderes realmente relacionados al Sol, poderes con llamas intensas y tal vez con una transformación relacionada o similar a la estrella. Por eso tendríamos la lógica detrás de encadenar a Loki y mantenerlo en la oscuridad para que no pueda manipular la energía del Sol, y esto también parece algo que Shanks concebiría. Después de todo, él sabe que la naturaleza tiene un papel poderoso en las frutas del diablo. Vimos esto en Alabasta, donde Crocodile tenía una gran ventaja usando el poder de su fruta Logia de arena, la Suna Suna no Mi. En ese lugar podía manipular sin dificultad la arena del desierto y de esta manera tenía una gran ventaja contra cualquier posible enemigo. Después de todo, su fruta estaba fortificada por la naturaleza que lo rodeaba. Por esta razón, tendría mucho sentido impedir que Loki tenga acceso a la luz solar. No podemos olvidar que los piratas del ruido estuvieron en Elbaf durante el incidente de Egghead, y esto puede tener un propósito más allá de lo que vemos. Tal vez Shanks haya tenido asuntos pendientes con Loki. Shanks podría haber regresado para asegurarse de que su antiguo enemigo, al que él mismo aprisionó, permaneciera seguro y fuera de circulación. Esto pudo haber levantado sospechas y rumores entre los subordinados de Loki, que ahora ven a Shanks como un símbolo de opresión y fuerza imbatible. La simple mención del nombre de Shanks pone a Loki en estado de alerta, porque sabe lo que el ruido es capaz de hacer. Al mencionar el nombre de Shanks a Luffy, Loki tal vez espera obtener información o incluso causar un conflicto entre Luffy y el ruido. La manipulación aquí es clara. Loki ve en Luffy la clave para su libertad, pero también ve una oportunidad para vengarse de Shanks, aunque de manera indirecta. El miedo que Loki siente no es solo físico, es emocional y mental, causado por una derrota aplastante y una humillación que nunca ha superado por completo. Loki parece ser un maestro de la manipulación y puede intentar usar esto para engañar a Luffy. Sin embargo, Shanks es un estratega y probablemente conoce el tipo de manipulación de la que Loki es capaz. Por lo tanto, Shanks habría anticipado que Loki intentaría usar a cualquier aliado de Shanks que pasara por allí. De alguna manera, Shanks preparó a Elbaf y a su población para que nadie confiara ciegamente en las palabras de Loki. Loki se da cuenta de que, al manipular las emociones de Luffy, puede crear una oportunidad de escapar. Sin embargo, el espíritu de Luffy y su respeto inquebrantable por Shanks hacen que esto sea más difícil. Luffy, aunque ingenuo, tiene un fuerte sentido de lealtad y no se deja influenciar fácilmente por insultos contra alguien a quien admira profundamente. Esto crea una tensión interesante. Loki subestima a Luffy mientras sobreestima su propia capacidad de engañar. Este error es lo que potencialmente resultará en la frustración de Loki. Él piensa que Luffy es una marioneta fácil de controlar, pero se engaña al pensar que cualquier provocación contra Shanks será efectiva. Luffy puede ser influenciable, pero su lealtad es impenetrable, especialmente cuando se trata de su modelo a seguir. Sin embargo, la situación podría ser contraria. Después de todo, sabemos que el manga inevitablemente prepara el terreno para una lucha física épica entre Luffy y Loki, y podría ser que Loki posea un poder de dios Sol diferente y más literal, una Akuma no Mi directamente ligada al Sol. A diferencia del poder de Nika, el dios de la libertad que Luffy despertó, Loki tendría un poder devastador, con la habilidad de manipular energía solar y llamas en una escala grandiosa y destructiva. Esto pondría a los dos en un enfrentamiento de dioses, un sol liberador y juguetón contra un sol ardiente y destructivo. Al ser liberado por Luffy,
Tal vez engañado por una trampa de Loki que finge arrepentimiento o vulnerabilidad, Loki recupera su poder completo y lo usa para amenazar el BAF. Podría haber manipulado a Luffy, afirmando que Shanks lo aprisionó injustamente para mantener su poder y controlar el BAF, incitando el lado rebelde de Luffy que se subleva contra cualquier tipo de opresión. Así, convencido de que está liberando a alguien injustamente encarcelado, Luffy acaba dando a Loki lo que quería, la libertad para retomar su plan de dominación. Con este poder de Dios Sol, Loki se convertiría en un enemigo formidable para Luffy y para el propio reino de Elbaf. Su Akuma no Mi podría permitir la manipulación directa de la luz solar, lanzando ráfagas de fuego tan intensas como el propio calor del sol, o creando esferas de energía solar que explotan al contacto, causando destrucción masiva. Loki podría incluso ser capaz de controlar el clima y invocar el sol, intensificando la luz y el calor en cualquier área, convirtiendo el campo de batalla casi inhabitable para cualquiera que no sea él. Esto sería épico, pero ¿qué piensas de esto? ¡Comenta! Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!